Hola a todos, qué ganas tenía de que arrancáramos con esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, es fascinante, la ecología. Y ojo, no vamos a verla como esa típica ciencia aislada, aburrida, que te hacían estudiar de memoria en un libro de texto. Para nada, vamos a verla como lo que realmente es el estudio de esos hilos completamente invisibles que conectan toda la vida en nuestro planeta. El objetivo que tenemos hoy es desmitificar esas conexiones, desmenuzarlas y entender cómo cada ser vivo, desde una bacteria enana hasta nosotros mismos, encaja a la perfección en este gigantesco rompecabezas. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. Fijaos, nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. 1. El escenario de la vida. 2. Los niveles de organización biológica. 3. Energía y pirámides ecológicas. 4. Los ciclos biogeoquímicos. 5. Las interacciones en el ecosistema. Y 6. Nuestro impacto y futuro. Así que iremos pasito a pasito desglosando todas estas reglas biológicas. ¡Vamos allá! Sección 1. El escenario de la vida, configurando el escenario biológico. Porque, antes de ponernos a analizar a los actores de esta gran obra de teatro, primero hay que entender bien el escenario. ¿Y cómo logran los científicos entender este escenario? Pues con su herramienta estrella, el método científico. Todo, absolutamente todo, empieza con una simple observación. Alguien nota un fenómeno en el medio ambiente que llama su atención. A partir de ahí, formulamos una hipótesis, es decir, una pregunta que podamos comprobar. Luego toca mancharse las manos, estableciendo una metodología y un experimento para poner a prueba esa dinámica. Y al final sacamos una conclusión. ¿Teníamos razón o no? Entender esto no es solo teoría, es literalmente nuestra mejor herramienta para poder resolver las crisis ambientales a las que nos enfrentamos hoy en día. Y claro, todo este trabajo científico ocurre dentro de un contenedor definitivo que llamamos biosfera. Pensad en la biosfera como la suma de todos los componentes de la atmósfera y de la Tierra que hacen posible la vida. Sin oxígeno, sin agua, sin un suelo fértil, no habría nada. Y justo ahí, dentro de este contenedor masivo, es donde encontramos todos esos biomas y ecosistemas, donde ocurre la magia de verdad. Y esto que vemos ilustra de maravilla cómo está montado cualquier ambiente. Por un lado tenemos los factores bióticos, lo vivo, las plantas, los animales, los hongos y por supuesto la microbiota. Todo eso en conjunto forma la biocenosis. Pero es que por otro lado están los factores abióticos, que son los elementos físicos que no tienen vida. Hablamos del agua, las rocas, el sol, la temperatura. Y cuidado, que no tengan vida no significa que no importen. Al revés, son los que aportan la energía y los nutrientes imprescindibles. Sin ellos, los seres vivos no durarían ni un telediario. Seguimos avanzando. Sección 2. Niveles de organización biológica, de uno a muchos. Vamos a hacer una especie de zoom, alejándonos desde un solo individuo hasta ver el panorama completo. Fijaos en cómo se va construyendo la complejidad paso a paso. Empezamos en la base con un solo organismo. Imaginad un alga verde muy específica. Vale, si juntamos a un montón de esas mismas algas en una zona concreta, pasamos al nivel de población. Ahora, si esa población empieza a cruzarse con otras, por ejemplo, tortugas marinas, corales y peces, ya estamos hablando de una comunidad. Y por último, si a esa comunidad de seres vivos le añadimos el clima, las corrientes marinas, el viento y la lluvia del lugar, ¡bingo! Ya tenemos un ecosistema entero funcionando a pleno rendimiento. Pasamos a la sección 3. Energía y pirámides ecológicas. La moneda de supervivencia. Porque claro, para que todo ese ecosistema funcione, hace falta combustible. Tradicionalmente en el colegio siempre nos enseñan las cadenas tróficas como algo lineal y muy ordenadito. Ya sabéis, la planta hace la fotosíntesis, llega el herbívoro y se come a la planta, y luego llega el carnívoro y se come al herbívoro. Fin de la historia. Pero seamos sinceros, la naturaleza rara vez es tan impecable. Lo que ocurre en la vida real se parece mucho más a las tramas tróficas. Son redes caóticas, multidireccionales y fascinantes. Un mismo conejo puede acabar siendo la cena de un halcón. O a lo mejor se cruza con una serpiente. Es una red donde todo está superpuesto. Y aquí hay una regla que es matemática pura. La energía disponible cae en picado a medida que subimos de nivel. Los productores, en la base, son los reyes porque capturan el 100% de la energía solar que necesitan. Pero los herbívoros, que se los comen, solo consiguen aprovechar un 10% de esa energía. Y cuando llegamos al gran depredador, como un lobo o un águila imperial, les llega apenas un 1%. Es literalmente la física de la supervivencia. Por eso, para mantener a un solo gran carnívoro, hace falta un número brutal de presas y una cantidad astronómica de plantas.
Pero a ver, que la biología siempre nos guarda sorpresas. Hay un caso donde esta pirámide está literalmente al revés, y es lo que conocemos como la anomalía de la biomasa oceánica. Resulta que en el mar hay mucha más masa de consumidores primarios que de los propios productores de los que se alimentan. Y pensaréis, pues vaya, eso debería colapsar en 2 días, pero funciona. ¿Por qué? Porque el fitoplancton y los productores marinos se reproducen a un ritmo tan salvaje y acelerado que logran mantener alimentado a todo el mundo sin desaparecer. Es un desequilibrio que curiosamente es totalmente estable. Sección 4. Los ciclos biogeoquímicos, o como me gusta llamarlo, la maquinaria de reciclaje de la Tierra. Ya hemos visto la energía. Ahora vamos a ver cómo se recicla la materia. Nuestro planeta es el maestro supremo del reciclaje a través de 4 grandes ciclos vitales. Tenemos el del agua, evaporándose y lloviendo sin parar. El del fósforo, que viaja desde el fondo del mar hasta la tierra, muchas veces a través del guano de las aves, para luego volver al océano. El del azufre, que depende de los volcanes, pero también de la combustión de nuestras propias ciudades. Y por último, el ciclo del nitrógeno. Y me quiero detener un segundo en este último porque tiene tela. Fijaos en la composición del aire que estamos respirando todos nosotros ahora mismo. Hay una porción enorme ahí que corresponde al nitrógeno, lo que nos lleva de cabeza a un problema biológico bastante curioso. Exacto, un 78%. Es una cantidad abrumadora. Estamos literalmente rodeados de nitrógeno. Y aquí viene el gran drama. Casi ningún ser vivo puede usarlo directamente en esa forma para construir sus proteínas. Es como estar en un bote salvavidas en medio del océano y morir de sed porque no puedes beber el agua salada. ¿Y quién nos salva de esta paradoja? Pues unos héroes microscópicos, unas bacterias llamadas diazótrofas. Ellas hacen algo espectacular llamado fijación. Gastan su propia energía usando una enzima, la nitrogenasa, para atrapar el nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco. Luego llegan sus compañeras, las bacterias Nitrobacter, y lo transforman en nitratos. Y esos nitratos ya sí que son perfectos para las plantas. Sin este trabajo en equipo de las bacterias, el resto de nosotros, los animales y plantas de este planeta, no estaríamos aquí. Así de simple. Y así entramos en la sección 5, interacciones en el ecosistema, las reglas del juego. Porque ya tenemos los actores, la energía y los nutrientes en circulación, pero ¿cómo se llevan entre ellos? Las relaciones se dividen básicamente en 2 bandos. Las intraespecíficas, que son las peleas o amistades dentro de la misma familia, es decir, de la misma especie. Y ojo, que puede haber de todo, desde una lucha feroz por el territorio hasta un grupo de castores currando juntos como ingenieros para montar un dique que les beneficie a todos. Por otro lado están las interespecíficas, que son los roces entre especies completamente distintas. Y aquí a veces la cosa se pone tensa, como cuando plantas eucaliptos y estos le roban el agua a las especies del bosque nativo. Y si queréis entender cómo funciona la matemática de la supervivencia entre especies distintas, fijaos en esta tabla. Esto es ganar, más, perder, menos, o quedarse igual, 0. En la depredación está clarísimo. El cazador gana y la presa, lamentablemente, pierde. En el parasitismo, el parásito gana a costa de ir debilitando a su huésped poco a poco. Luego tenemos cosas más amables, como el comensalismo, donde uno saca provecho, por ejemplo, un pájaro que ocupa un nido abandonado y al dueño original le da completamente igual. Y luego están las de beneficio mutuo, el mutualismo y la cooperación, donde todos salen ganando, ya sea porque dependen estrictamente el uno del otro o porque simplemente prefieren echarse una mano. Nos acercamos al final. Sección 6. Nuestro impacto y futuro. El papel de la humanidad en la red. Toca ponernos bajo la lupa y ver exactamente dónde encajamos nosotros en todo este equilibrio tan delicado. Nosotros, a diferencia de otras especies, tenemos una capacidad brutal para alterar esta red de forma consciente, para bien y para mal. Un ejemplo súper positivo es la laguna de los Pozuelos en Argentina. Al declarar esa zona como un monumento natural, se logró proteger de forma activa no solo a 3 especies distintas de flamencos, sino a toda la riquísima red de seres vivos del lugar. Esto nos demuestra que cuando queremos intervenir para conservar de manera proactiva, realmente funciona y da sus frutos. Sin embargo, el material de análisis que estamos repasando hoy también lanza una advertencia que es contundente. Las consecuencias de nuestros actos en estos tiempos van a ser letales para las futuras generaciones, si no protegemos a los productores y a los ecosistemas. Y es que la lógica es aplastante. Si barremos a los productores primarios, estamos destrozando los cimientos de la pirámide trófica. Y si la base se derrumba, bueno, todos sabemos en qué parte alta de la pirámide estamos sentados nosotros, ¿verdad? Así que el mensaje central es este. Solo hay uno. Solo tenemos una biosfera, solo existe una gran red de la vida y tenemos una única oportunidad para hacer las cosas bien. Y eso pasa por gestionar nuestro impacto con reciclaje, conservación y un poco de sentido común.
Para terminar, me gustaría dejaros con esta idea rondando en la cabeza. Después de haber repasado cómo funcionan las cadenas tróficas, los ciclos de nutrientes y todas esas relaciones tan ajustadas, si alteramos una sola pieza, por pequeña que sea, de esta complejísima trama trófica, ¿qué creéis que sucederá con el resto del ecosistema? Os invito a que dejemos de vernos como meros espectadores y empecemos a entender que somos una pieza fundamental en este increíble rompecabezas biológico. Ha sido un placer explicar todo esto y nos vemos en la próxima.